Hola, soy Doris Villavicencio. Muy buenas noches, bienvenidos a Dosis de Doris, el podcast, donde te invito en cada episodio a dudar. No des por sentado absolutamente nada. Investiga, averigua, duda. Esa es mi convocatoria para todos los episodios. Hoy conmigo está Javier Vázquez Fernández. Sí es. Español de nacimiento, Sí. lojano de corazón. Hoy también de papeles también, soy ecuatoriano Ahora también. ecuatoriano, que mira, qué lujo tenerte conmigo, mi querido Javier. Hemos compartido otros espacios, pero para mí era súper importante tenerte en este espacio. Es una audiencia distinta, una audiencia nueva, y el tema que nos convoca hoy es la muerte. Uy. Y me encanta el tema de la muerte porque cuando, este es un proyecto que se ha hecho en familia realmente, y cuando vino mi cuñada, la voy a nombrar, vino mi cuñada y dice, ¿de qué vas a hablar? Le digo, voy a hablar de la muerte. Uy, qué feo, me dice. Le digo, ¿por qué qué feo? Claro, esa es la primera impresión. Esa es la primera impresión que nos da la muerte. ¿Por qué nos da tanto miedo hablar de la muerte? Pues bueno, nos da miedo porque, yo qué sé, porque es el fin, ¿no? Según tenemos, es el fin de la materia de alguna manera, ¿no? La concepción de la muerte ha evolucionado de forma cultural también, porque la muerte también es un acto cultural, ¿verdad? Cuando hablamos de morir, la muerte nos pone un límite, ¿verdad? Y los límites, ¿qué nos hace? ¿Qué nos hace? Nos hace ser creativos. Por lo Ya. tanto, yo voy a atender, sé que para quienes han vivido, yo he vivido de cerca la muerte, por ejemplo, cuando falleció mi abuela, Ya. fue un golpe muy duro, realmente. La viví muy de cerca también, porque hubo experiencias antes de que ella fallezca que uno no se puede explicar, El dolor. científicamente no puede explicarlas, pero empieza también uno a comprender la función de la muerte. Y la función de la muerte es mucho más bonita de lo que nos han contado. Sí, yo digo, ¿por qué nos hemos desnaturalizado de la muerte? ¿Por qué nos hemos desconectado con esa parte tan vital que parece contradictoria, pero es tan vital, la muerte? Pues quizá porque nos hemos alejado de los ciclos naturales, hemos construido una selva de asfalto, hemos construido ciudades enteras que nos han separado de nuestro entorno, ¿verdad? Pero la muerte, desde un punto de vista biológico, tiene su función y tiene también sus ventajas evolutivas. Y esa es la parte biológica. Por encanta. ejemplo, o sea, yo no soy científico, ¿vale? Yo soy periodista, pero periodista también especializado en ciencia. Yo digo que esta profesión es la mejor profesión que uno puede tener porque puede satisfacer la curiosidad de todas las maneras. Por ejemplo, yo también soy parte de la producción de la revista también Perspectiva de Investigación en la UTPL. Les Hemos invito, tratado por temas supuesto, invítame. muy interesantes, por ejemplo, sobre las Claro. meliponas. Recién vamos a sacar una edición sobre los sellos precolombinos, por ejemplo, de los jamacoaqui de la cultura huancavilca, por ejemplo. Y esta profesión nos lleva también a satisfacer nuestra curiosidad. Y yo siempre he tenido una relación de amor y odio con la muerte. De amor y odio, literalmente. Normal, natural. Sí, Porque porque genera esa tensión, ¿verdad? Esa tensión que nos impulsa a vivir, ¿verdad? Esa tensión creativa también. A ver, vamos a abordarlo desde un punto de vista, desde la creatividad. ¿Cómo la muerte impulsa la creatividad? Cuando hablamos de creatividad, la gente piensa que cuanto más libre y no tenga ningún límite, más se va a fomentar la creatividad. Y eso no es verdad del todo. La creatividad se ve impulsada cuando tenemos un equilibrio de restricciones y de límites, ¿verdad? Una ausencia total de límites lleva también a un bloqueo creativo. ¿Qué hago? Tengo tantas opciones que al final no acabas haciendo nada. Démosles un ejemplo a la audiencia. Por ejemplo, lo que pasó en pandemia. Ya. Teníamos un límite, Te- pero la y- gente nos volvimos todos más creativos. Más creativos. Buscamos la forma en que poder hacer algo, ¿verdad? Poder satisfacer pues, el ejercicio, poder satisfacer el arte, ¿verdad? Pero también fue un momento de demasiadas restricciones, que eso también es otra forma de limitar esa creatividad. Pero cuando llegamos a un equilibrio de restricciones y de limitaciones es cuando desarrollamos la creatividad. La muerte nos pone un límite. Ya, así es. Cuando nosotros alcanzamos un uso, cuando somos conscientes de la vida, sabemos que somos un producto de alguna manera con fecha de caducidad.
Sabemos que, por ejemplo, la esperanza de vida aquí en Ecuador para los hombres son 72 años, para las mujeres son 80 años. Porque Sabemos, bueno, hombre, históricamente se sabe y en todo el planeta las mujeres viven más que los hombres. será por lo que decimos desde los hombres, pero nosotros somos un poco más difícil. Ustedes van rápido al cambio, sin miedo. Nosotros somos como que más tranquilitas, puede ser. Bueno, es que también la testosterona te hace Ya. también ser más arriesgado también, Ustedes tienen exceso de cortisol. o de testosterona. Bueno, Porque hormonales al fin. al fin y al cabo hormonal. No, está comprobado. Ya. Por ejemplo, la testosterona en los hombres hace tomar decisiones más arriesgadas. Y eso está comprobado de alguna manera también científicamente, ¿no? Pero bueno, cómo la muerte impulsa la creatividad. Entonces, nosotros nacemos, ¿verdad? Somos conscientes, sabemos que tenemos un límite en nuestra vida y en ese límite tenemos que desarrollar un plan de vida, ¿verdad? El aquí y el ahora y cómo hago todas las cosas que yo quiero hacer Con propósito. con un propósito. Cuando tenemos un propósito, cuando tenemos un límite, empezamos a hacer las cosas aquí y ahora y vemos con lo que tenemos a nuestro alcance cómo ejecutamos ese plan de vida, ¿verdad? Entonces, vamos a lanzar a favor, ¿cómo es? Una lanza a Una favor, lanza que me ¿no? encanta es que siempre dice. Vamos a lanzar una lanza también a favor de la función de la muerte y la creatividad. Por ejemplo, evolutivamente, biológicamente, la creatividad, de alguna manera, es un beneficio, de alguna manera, evolutivo, ¿verdad? Casi todas las especies han sido, de alguna manera, creativas. Por ejemplo, el pavo real, biológicamente, es creativo, aunque no sea consciente él, pero su biología ha sido creativa. Ha creado unos patrones súper bonitos, ¿verdad? Alrededor de su plumaje, que es lo que le hace generar esa selección, ¿no? Sexual que se dice dentro de la biología. Pero la creatividad en humanos también nos ha llevado a, por ejemplo, pasar de las cavernas a pasar a una casa con calefacción, con televisión, hospitales, medicinas. Hablar de comodidades y de calidad. Claro, Ya. que al fin y al cabo nos ha impulsado la creatividad en todo ese aspecto, ¿vale? Entonces, la muerte es parte también y es un motor principal de la creatividad humana. Me encanta esa parte porque la muerte no la vemos de esa manera. No, No la vemos. Entonces es como que ahora hablar de muerte en sí y conectarla con creatividad me parece genial. porque porque la hemos convertido en un tabú, porque la muerte se ha convertido en algo con lo que es difícil de hablar, es difícil de conversar. Para ahora, porque nuestros ancestros la vivían naturalmente. Claro, porque estaban conectados con los ciclos naturales. Por ejemplo, en la América precolombina, vamos a hablar un poquito. El Popol Vuh, por ejemplo, es el libro de los mayas. Ellos hablaban de los ciclos y que la muerte, igual que la vida, es parte de un ciclo de transformación. Para ellos no era el fin la muerte, para ellos era un paso más, ¿verdad? Por ejemplo, lo que hablábamos hoy en la mañana, que era muy bonito, sobre la dama del Valle de Chanduy, por ejemplo, ¿no? Sí. Que era una sacerdotisa de alrededor de unos 35 años, que la enterraron junto a ¿Se imaginan? 7. 7 chicos jóvenes, Sí. pero cuando los arqueólogos, creo que en los años 70, descubrieron las tumbas y después dataron también los cuerpos, se dieron cuenta que los cuerpos de los hombres no tenían la misma datación de antigüedad. Lo que pasa es que a la momia, de alguna manera, de la mujer sacerdotisa, cada 70 o 100 años le ofrendaban un sacrificio. Y en este caso era género masculino. Y joven, Ya. ¿vale? Como una forma, de alguna manera, de mantener la protección, porque esta sacerdotisa, que debió ser muy importante y que se conoce que era una líder comunitaria, una sacerdotisa protectora de alguna manera de la comunidad, para ellos, seguirla de alguna manera, ofrendándola, les generaba también esa protección. Para ella para ellos no estaba muerta. Ya. Para ellos les daba una protección. Y, Era importante en sus vidas. y esa era la conexión que tenían nuestros ancestros con la muerte, o sea, la tenían presente. En el caso de esta sacerdotisa, en el caso de la momia también que nos conversabas. Por ejemplo, los incas. Por ejemplo, los incas, había una especie de cogobierno
entre los vivos y los muertos. Por ejemplo, en ciertas festividades sacaban a la momia, por ejemplo, del linaje inca y lo paseaban y le preguntaban sobre ciertas consideraciones importantes sobre la comunidad, ¿vale? Para ellos no estaba muerto. Y para nosotros sería una locura ahorita. No, y lo vemos, Sería profanación. claro, incluso lo vemos desde la perspectiva actual, como decir, ay, qué atrasados, ellos pensaban que estaba vivo. Claro. No, pues, oye, su función tiene. Su función, por ejemplo, social, ¿verdad? Su función cultural, preservar el linaje. Era la fuente, la emanación de autoridad también de los incas, ese linaje también sagrado de los grandes incas, ¿verdad? Entonces, la muerte también ha moldeado nuestras sociedades, moldea lo que conocemos, las instituciones, las religiones, ¿verdad? La filosofía. ¿Qué fuese de la filosofía Sí. sin esa cuestión y divagación alrededor de la vida y la muerte? ¿Qué sería? No existiría, No existiría realmente, por ¿no? supuesto. Entonces, vemos que la muerte es mucho más que un fin y que un término, sino que es un motor también, es un motor de innovación, ¿verdad? Lo que hablábamos, nos lleva a innovar, nos lleva a crear, nos lleva a también valorar el presente. Hay esa tensión entre la vida y la muerte. Sabemos que la muerte nos llama a las puertas, la muerte llega, ¿verdad? Sabemos que con el avance de la edad nos acercamos a un fin físico, de alguna manera, ¿verdad? ¿Y eso qué nos impulsa? A hacer más cosas. A vivir aquí el ahora. Como ladrón en la noche nos va a llegar la muerte. Como ladrón en la noche es un libro hermosísimo que les invito también a que lo lean, porque eso es, o sea, nadie está preparado para que llegue la muerte. Nos asusta. Pero me gusta que lo digas y de verdad necesito también creerlo y ahora sentirlo con más autoridad, que la muerte no es el fin, sino es la transformación. Pues puede ser. Por ejemplo, yo no voy a decir, y aquí que la audiencia mejor saque sus Y conclusiones. es que a eso está llamada. Porque es esa llamada, pero también a repensar lo que culturalmente hemos, de alguna manera, nos hemos criado en el seno de ciertas creencias. Por ejemplo, a mí me gusta mucho el desaprender y reaprender. Por ejemplo, yo tuve también un proceso muy fuerte en el tema de alimentación, de desaprendizaje y reaprendizaje. Y eso creo que lo trato de inculcar a todos los aspectos de mi vida, no basándome en lo que me han dicho, sino buscar la evidencia de. Y tú eres la evidencia, en este caso en alimentación vegana, te cambió la vida. Sí, totalmente. Y cambió esa concepción cultural de qué es bueno y qué es malo y que realmente no nos han educado nunca. Primero, no nos han educado a vivir, no nos han educado a saber morir, no nos han educado a alimentarnos, no nos han educado a qué. Entonces, antes, ¿a qué nos educan? A estar desconectados, A estar desconectados. ser fácilmente manipulables. Puede ser, a darnos un conocimiento que puede ser útil, que es muy útil. Por ejemplo, ya, matemática, lenguaje, historia, es muy útil. Pero también saber de nutrición es muy útil. A la convivencia. Saber vivir es muy útil. Y saber que existe la muerte y saber cómo afrontar la muerte también es muy útil. ¿Por qué? Cuando la muerte se convierte en un tabú, por ejemplo, existe también ese problema de no hablarlo, no conversarlo. Existe un problema también de salud mental. De no llorarlo. De no llorarlo, de no, incluso en esta sociedad, por ejemplo, cuando se te muere un familiar en una empresa, te dan unos pocos días Claro. y después tienes que seguir a la misma maquinaria, no te dejan esa transición del duelo, por ejemplo, ¿no? Somos parte del engranaje, quizá también, ¿no? De sistema, ¿no? No hablamos de Ecuador, hablamos de un sistema global, ¿no? Materialista también, ¿no? Yo vengo de hecho, a mí lo que me gusta de América es su conexión con el ente mágico. América todavía conserva esa parte mágica, sobrenatural, que también nos apasiona,
Incluso a la ciencia también le apasiona, por ejemplo. Mira, por ejemplo, lo que pasó con los niños de Colombia cuando se accidentó la avioneta, Ya. ¿vale? Los niños, unos niños que sobrevivieron, unos de unos pocos meses, sobrevivieron más de 40 días en la selva. Ellos mismos relatan Claro, que entes sobrenaturales les les protegió. protegieron, Ujú. de alguna manera. Y la persona que lo encontró fue a través de, creo que del Yagé, por ejemplo, y fue una tortuga la que les guió, por ejemplo, hacia los niños. Ni no sé cuántos batallones de militares pudieron dar con los niños, si en cambio una persona ligada a la, A la a la conexión. cultura indígena, Ujú. vinculada también a las plantas, vinculada también a esa cosmovisión, fue una tortuga la que les llevó hacia los niños. Nuestra cosmovisión andina tiene la tortuga como la tierra. Sí, entonces son esos animales con un poderoso linaje que tienen pues y una poderosa guía. Nuestra querida Nancy, que siempre yo la nombro porque pues o sea, es indudable la sabiduría que tiene esta mujer y que nos ha compartido la palabra tan lindo, y ella nos explicaba pues estos animales son sagrados y la tortuga es una de ellas. Así es. Y mira, por ejemplo, y ahí esas cosas son cosas inexplicables. La ciencia no lo puede explicar, pero son cosas que suceden y son cosas que pasan, ¿verdad? Cosas que no las podemos negar Claro, tampoco. ¿cómo es que una tortuga guía a encontrar a las guaguas? Claro. Ahora los que están viendo van a decir que esto están locos. No, pueden averiguarlo, porque realmente pueden averiguarlo. Hay documentales, ustedes pongan en este accidente y claro, los niños dan su testimonio de cómo ellos vieron estos seres sobrenaturales y yo hoy digo más naturales que nunca. Y como también ellos les ocultaban también de los militares, ¿no? Mm. Estos entes, ¿no? Porque, haz de cuenta, batallones del ejército colombiano acostumbrado a em, estar en la selva, combatir con grupos como la FARC, grupos guerrilleros que viven en la selva, que es muy complicado, es su ambiente natural, no los encontraron. Si en cambio esa persona ligada a las plantas y a través de una tortuga, Que es impresionante. inexplicable. Entonces a mí me gusta, me encanta esta noción de América, esa conexión con lo extra, físico, material, ¿no? De alguna manera, ¿no? Yo creo que, Más allá de lo creo que material, es ¿no? la Espiritual. parte mágica de nuestros Andes. Sí. Sí, el La misticismo Amazonía andino. también. Sí, claro, también, pero es como, es esa parte mística que me encanta. Cada quien, claro, su cordillera, pues la cordillera de los Andes, pues en toda su largura, abarca mucho, pero también como tú dices en la Amazonía. Y ese misticismo que ya no lo tiene, pues mi querida Europa. Sí, demasiado Sí. materialismo. Y en ese contexto fui criado, ¿no? Y en ese contexto también me apesumbraba también demasiado la noción de muerte y de pérdida de todo lo consciente, ¿no? Ya. Eh, Dentro de la ciencia, ¿vale? Hay un debate súper bonito. Hay un debate súper bonito sobre uno de los temas que tú has tratado, creo que en el primer capítulo, sobre el tema de las experiencias cercanas a la muerte. Sí, también, claro. Eh, Que no la para todos es ciencia igual. también, de alguna manera, hay un debate interno, porque mucha gente piensa que la ciencia es que tiene la verdad absoluta y solo hay una verdad y no. La ciencia lo que genera son más dudas que respuestas. Trate de dar la respuesta con ciertas evidencias, pero siempre necesita más datos para corroborarlo, ¿vale? Hay ciertas leyes científicas, por ejemplo, la ley de la teoría de la evolución, que mucha gente dice, no, eso es una teoría, no. La evolución es un hecho comprobado a través de mucha investigación, ¿verdad? La gravedad, por ejemplo, son leyes físicas, ¿verdad? La química también, bueno, eh, nos acercan a la verdad. Pero dentro también de ese camino hacia la verdad, existen muchas zonas donde hay también debates internos, ¿vale? Uno de ellos es de las experiencias cercanas a la muerte, porque a mí me encanta mucho el tema, lo he estudiado y he buscado también en repositorios científicos sobre este tema de las experiencias cercanas a la muerte. Y hay como dos tendencias dentro de la ciencia, ¿verdad? Está el modelo reduccionista, en el que dice que
toda experiencia cercana a la muerte proviene de, bueno, pues de la pérdida ya de oxígeno, de ese proceso de muerte del cerebro Biológico. que genera ciertas alucinaciones, fallas, ¿verdad? Ya. Que todo es parte del cerebro, ¿verdad? Es la concepción que se dice reduccionista, materialista, ¿verdad? Más neurocientífica que la explicación de que todo está en el cerebro, ¿verdad? Pero también hay otra parte dentro de la ciencia, liderada por Bruce Greyson, que es un psiquiatra, profesor emérito de la Universidad de Virginia en Estados Unidos, en el que ha documentado más de 400 experiencias cercanas a la muerte. De hecho, desde el año 1983 hay una escala que se llama la escala de Greyson, que es para medir de alguna manera la intensidad de las experiencias cercanas a la muerte, porque las experiencias cercanas a la muerte son interculturales, ¿vale? ¿Qué significa esto? Que suceden y han sucedido en distintas partes del mundo, indistintamente de la cultura, tienen los mismos patrones. Por ejemplo, la luz al final del túnel, Ya. ¿verdad? Que esa es la que Eso es un patrón la más común. universal dentro de las experiencias cercanas a la muerte. La pérdida de la corporeidad y flotar Sí. en la nada. Esa es otra. Que te desprendes y te ves. Te desprende. No, esa es otra. Ah, esa es otra. Entonces, ¿cuál es? Una es lo que hablábamos, la luz al final del Ya. túnel, o que detrás, en la luz del túnel, están seres queridos, ¿verdad? Sí. Familiares, es otra, ¿verdad? Otra es la que te decía, que tu cuerpo desaparece y estás flotando en la más absoluta nada. Pero dentro de eso, en vez de sentir miedo, lo que sientes es una paz absoluta, ¿vale? Esa es otra también de las documentada en distintas culturas, de que es universal de alguna manera, indistintamente de la cultura de la que provengas. Porque también tenemos sesgos culturales, por ejemplo. Si ven una persona dentro de a lo mejor un musulmán que ve, por ejemplo, una persona con barba y todo eso, a lo mejor se cree que es Mahoma. Pero a lo mejor esa misma persona dentro del Ya. cristianismo se cree que es Jesús, etc. Cada uno lo interpreta a su manera. Pero la experiencia Qué interesante. la experiencia es universal, ¿verdad? Incluso a través de muchos cuadros se ha documentado estas experiencias. Bueno, otra de los patrones interculturales de las experiencias cercanas a la muerte es salir de tu cuerpo y verte a ti mismo, Ya, eso ¿verdad? es lo que- Por ejemplo, que esa, por ejemplo, es muy interesante, porque hay ciertas dentro de los artículos científicos que recogen estas experiencias cercanas a la muerte, documentan algunos acontecimientos de esto que te ves a ti mismo, que a lo mejor estás en una sala de operaciones, Interesante. en el que estás en una operación a corazón abierto, en el que, por ejemplo, cuando te hacen una operación a corazón abierto, te sellan los ojos, por ejemplo, para prevención del tema de la vista, todo eso, de los globos oculares, todo eso. Y de repente, esta persona se ve saliendo de su cuerpo y ve lo que pasa en el quirófano. Cuando se supone que estaba todo tapado. Todo tapado, la vista, etcétera. Y digamos, tiene esta experiencia de la muerte, por decirlo así, regresa de la muerte Regresa y cuenta y lo todo. cuenta. Y Sí. cuenta cómo estaba operando el médico. En uno de los casos hablaba de que el médico parece que aleteaba porque daba las indicaciones con el codo para no, a lo mejor no tocar algo, etcétera. Daba las indicaciones con el codo a los ayudantes, etcétera. Entonces lo relataba eso. Una persona que no podía verlo, por ejemplo, porque estaba con los ojos... y eso está, de alguna manera, está reflejado en artículos científicos, no me lo estoy inventando, ¿vale? Por eso es tan importante este tema de... A mí me gusta tanto la ciencia, porque de alguna manera busca, de alguna manera, sin sesgos, la verdad. Hay personas o corrientes también de investigación y que hay un debate interno entre ellas. En este caso, pues hay ese debate, ¿no? Entre las personas que piensan que son experiencias reales
experiencias de la gente que sale de su cuerpo, que puede ver y que de alguna manera han documentado esto. Y hay otra tendencia dentro de la ciencia que dice, no, eso son tonterías, no son experiencias reales, son alucinaciones, Ya. ¿verdad? Y ahí se genera un debate. Y hay otro, la religión. Claro, bueno, pero la religión no entra dentro de la investigación científica, ¿no? Ya. Se basa en ciertos dogmas, Ujú. ¿verdad? Si en cambio la ciencia es evolución constante del conocimiento. Claro que también hay una conciliación, ¿verdad? Para mí sí. Entre ciencia Ciencia y religión. y religión. Se pueden ver complementarias. Sí. Hay muchos grandes científicos que tienen también su espiritualidad y su religiosidad, ¿sí? Y hay que verlo también de una forma también complementaria, de alguna manera, ¿no? Pero dentro de este ámbito, claro, pues tenemos ese debate interno en torno a las experiencias cercanas a la muerte, por ejemplo. Qué bonito, ¿no? Y qué bonito ver que quizás, a lo mejor, somos más que materia, o no. ¿Tú qué crees? Pues Con tanto estudio científico, dime qué crees, con qué te quedas. yo me quedo con lo que he vivido. Me quedo con lo que he vivido. Y, por ejemplo, una de las experiencias que yo tuve con mi abuela, ella murió a los 94, 96 años, no me acuerdo muy bien. Pero unos años antes de realmente morir, tuvo una crisis brutal. Ya estaba casi al borde de la muerte, porque a ella cuando falleció mi abuelo, la recetaron eh, los psiquiatras, etcétera, por ciertas pastillas para la depresión. Entonces, pues imagínate, décadas de tomar esas pastillas, ya le estaban generando unos procesos de crisis brutal, ¿verdad? Y tuvo una crisis que estuvo al borde de la muerte. Eso ocurrió, no sé, creo que a las 11 o 12 de la mañana en España. Yo estaba durmiendo y realmente tuve un sueño lúcido en ese momento, en el que vi a mi abuela en su cuarto, en su sofacito que ella tenía en su cuarto, diciendo que no se quería morir, que no me quiero morir, no me quiero morir, no me quiero morir. Cuando él me despierto, me llama mi madre y dice, oye, hemos ingresado a la abuela, está fatal, no sabemos si va a salir de esta porque no sabemos ya con la edad que tiene, está en el hospital, todo eso. Digo, sí, yo la soñé y me decía que no se quería morir. ¿Y qué me dijo mi madre? Me dice, eso era justo lo que decía tu abuela. Esa conexión tan fuerte que tenías con ella. Claro, entonces son cosas que, claro, no te explicas. No te explicas, sí. Fue un sueño lúcido que es diferente a los otros sueños, porque un sueño lúcido, cuando tú tienes un sueño lúcido, es como si estuvieses palpándolo, como si estuviésemos aquí. Sí. O sea, no es un sueño cualquiera, ¿verdad? Y justamente coincidió ese día, ese momento, esa situación, que era calcada a la realidad, lo que estaba viviendo. Entonces, no se puede comprobar científicamente, pero yo lo viví, Lo ¿verdad? sentiste. Lo sentí, lo viví. Entonces, claro, pues ¿con qué te quedas? Pues te quedas con eso, con las experiencias que has vivido realmente, ¿no? Con lo que tú crees, de alguna manera, con tus Y evidencias. por supuesto, ahí en esa parte es tan bonita porque te quedas con esa trascendencia, con esa Claro. transformación. Porque ahí te das cuenta que tu abuelita en realidad no murió, vive en ti. Claro. ¿Sí? Para mí la muerte ahora es mucho más fácil, no digo que totalmente fácil, mucho más fácil o mucho más digerible más que fácil hablar de la muerte. Yo creo que, o sea, la muerte, así ahora estemos relatando las ventajas que tiene y que, como este motor, hombre, perder a un ser querido es lo peor que tú puedes tener en la vida. Cualquier pérdida, el duelo duele, Pérdida. el duelo duele, sí. Y el no estar día a día con esa persona, te duele, ¿verdad? Claro. Por ejemplo, dentro de la biología evolutiva, ¿vale? Nosotros, ¿qué somos? Somos por ejemplo, Richard Dawkins, por ejemplo, es un biólogo evolutivo darwinista. Él nos hace la pregunta, ¿la gallina qué es? ¿O el huevo qué es? ¿El producto de la gallina o la gallina el producto del huevo? Por ejemplo, o nos hace ver a nosotros, ¿qué es lo que somos? Somos organismos
que tienen un fin o somos el medio para que nuestros genes pervivan? Por ejemplo, en este ejemplo de la gallina y el huevo, Yo creo, ¿qué es? yo creo que la gallina. ¿La gallina es el producto del huevo o el huevo es el producto de la gallina? Siempre que me hacen esa pregunta, yo siempre digo, la gallina es primero. No que sea primero, sino que la gallina es un producto. A nosotros nos han educado que el huevo es producto de la gallina. Aquí estamos ¿No? para desaprender y eso me encanta. Nos han educado siempre, y esto es otra forma de verlo, ¿no? Desde otra perspectiva, ¿no? Siempre nos han educado en el colegio que el huevo es producto de la gallina, Sí, ¿vale? ya, Pero como material genético que pervive, es el huevo. el huevo es el que genera la gallina para tener ese vehículo de persistencia y pervivencia. Por ejemplo, los cuerpos, de alguna manera, a través de la muerte, pues terminan, ¿no? Somos materia, al fin y al cabo, ¿no? Podemos hablar de esas experiencias, de las culturas, del continuum, ¿verdad? De la trascendencia que han visto tantas culturas sobre el tema de la vida y la muerte. Pero como materia tenemos un fin, ¿verdad? Terminamos. ¿Y qué persiste? ¿Quién pervive? Los genes. Entonces nosotros, ¿qué estamos? La descendencia. La descendencia. Al fin y al cabo. Estás tomando la lección. Al fin y al cabo, tenemos que pensar que, por ejemplo, lo que decía en la mañana. Todos los seres vivos de la Tierra compartimos el mismo lenguaje, que es nuestro material genético, el ADN. Y eso nos lleva a pensar que vivimos o que venimos de un único ancestro común. Lo que os decía de Luca, ¿verdad? Que no ha sido ni la primera célula, ni el primer organismo vivo, pero sí es nuestro ancestro común a todos los seres vivos. Nosotros de ahí hemos heredado el material genético. De alguna manera, nuestro lenguaje biológico, ¿verdad? Nuestro lenguaje biológico que es similar, por ejemplo, al que tienen las plantas. Y eso es súper disruptivo. O sea, para los que nos están escuchando, ¿cómo nos vamos a poner en el mismo nivel? Bueno, estamos en el mismo nivel. Claro, o sea, pero generalmente te enseñan eso, no te enseñan eso. No te enseñan eso. Claro, te enseñan a que el ser humano es superior. Somos parte de. Pero claro, pero no te Estamos no te enseñan a decir, claro, estamos en el mismo nivel de tanto planta, tanto animal, tanto humano. Mira, a nivel genético, nosotros compartimos el 99% de los genes con las ratas, con los ratones. Por eso los experimentos son con ellos, pues. El 98.8% creo con los chimpancés. Ya. El 90% con los cerdos. De alguna manera, cuando nosotros hacemos pruebas de ADN, nuestra forma de descifrar el ADN es similar para las plantas, para los animales, etc. Compartimos el mismo lenguaje. Es como decir que una cultura tiene un mismo idioma, tiene un origen común, ¿verdad? Cuando los seres vivos tienen el material genético que tiene el mismo lenguaje, es que compartimos un origen común. Y cuando compartimos y conocemos, los respetamos. Lo respetamos y tenemos empatía. Y tenemos Nos conexión. conectamos. Sí. Y nos conectamos con la tierra, nos conectamos con el entorno, nos conectamos con los demás seres. Aprendemos a vivir, aprendemos a qué es la vida, cómo evolucionó. Y también eso nos prepara para ver la vida como un ciclo natural. Y para ser responsables con esta vida, porque vamos a ser polvo, vamos a ser tierra. ¿Qué clase de abono voy a hacer? Hablando de la comida, por ejemplo, ¿qué clase de abono voy a hacer si me sigo alimentando así? Y no solo eso, sino qué clase de abono vamos a hacer para las siguientes generaciones. Claro. ¿Qué les vamos a dar a ellas? Estamos haciendo una conversación súper, para mí súper rica. Espero que esté enganchada la audiencia, porque hablando desde la muerte y como finita no existe. No hay una concepción única de muerte, como hemos visto. La muerte como ventaja biológica, por ejemplo, este ciclo de reproducción y muerte ha hecho que los seres vivos se adapten al ambiente, ¿verdad? Por ejemplo, y ha generado una gran diversidad de vida, desde plantas, animales, bacterias, todo lo que puede ser vida,
¿verdad? Ha generado una gran diversidad, este ciclo de reproducción y muerte, reproducción y muerte, reproducción y muerte. Te vas adaptando a lo que tienes en tu entorno y vas aprovechando los nichos naturales y te vas especializando y vas siendo más eficiente. Los seres menos eficientes son los que se quedan en el camino. Ya. Los que han sido los más eficientes han sido los que han pervivido. Entonces, ver esa evolución como ese continuum, que después de cada también, ahora dicen que estamos en la sexta, de alguna manera, ciclo de, ¿cómo podríamos decir? De eh, este sexto ciclo de desaparición de especies, Ya. ¿cómo podríamos decirlo? De, Como evolución vamos a dejar de estar como estamos. de Como, extinción. como- Estamos viviendo la sexta gran extinción Ya. en el planeta Tierra de lo que nosotros conocemos. Pero es que después de lo que nos da la experiencia y lo que nos dice la ciencia es que después de cada gran extinción masiva hay una gran explosión de vida, ¿verdad? Entonces, de alguna manera, lo que otros dejan, otros lo aprovechan, ¿verdad? ¿Cómo fue la frase que dijiste hoy? Los espacios, la vida da espacios para que otros lo aprovechen. De alguna manera, aquellas especies Ujú. que se extinguen dejan nichos ecológicos libres, que después vienen otras especies Las y las aprovechan, ¿verdad? Y bueno, pues eso es un poco la vida, la muerte, verlas desde ciertas perspectivas, ver que la muerte no es el malo de la película. Y mira qué bonito que es porque hemos sin querer, porque esto es de verdad, es casualidad, sin querer, hemos ido lineando los podcasts desde un inicio que hablamos de los ángeles y de estas cosas de la muerte que iniciamos con nuestra querida Sarita. Después habló Santi sobre su espiritualidad y tú vienes a hablar de la muerte desde la parte científica. No solo científica, también Biológica, histórica, cultural. pero con Claro. yo otra vez me quedo con esto livianito de que el conocimiento te libera, del conocimiento te da, definitivamente te quita esa mochila, te quita esa carga y dejas de tener miedo y avanzas. El conocimiento te aporta, el conocimiento, para mí, como te he dicho, mi profesión es la que más satisfacción me da porque todos los días aprendo algo. Tengo el reto, por ejemplo, va a hacer la revista de aprender de este tema, de tal. Tengo la inquietud de querer saber sobre este tema. Ahora también con la radio, también de prepararme también los programas sobre ciertos temas. Y eso al fin y al cabo es una motivación a seguir aprendiendo, a seguir ser curioso, a seguir satisfaciendo esa parte, ¿no? de aprender. ¿Para qué? Para también tomar decisiones, Exacto. para también Acción, saber que yo siempre digo tomar acciones, para también saber dónde me ubico, para saber también qué concepto tengo de la vida, en este caso también de la muerte, en este caso también de, pues eso, de aprender a vivir, de aprender a morir, que no nos han enseñado. No. No nos han enseñado y que tanta falta nos Siempre, hace también. siempre, siempre, yo digo, siempre se puede aprender y desaprender y siempre estamos a tiempo. Mientras estemos aquí, ahorita, en este momento, si alguien de la audiencia se hace esa pregunta, ya está el programa ganado. Mi querido Javi, yo siempre le pregunto al invitado, ¿cuál es tu libro? Tu libro especial, tu libro que dices, no me puede faltar, el libro de recomendación total. Para mí como lectora siempre es difícil decir, dime un libro, no puedo decir uno, pero yo les pido a los invitados, el que digas, me voy a tal lado o lo puedo releer tantas veces, lo recomiendo. Mira, a mí un libro que siempre me ha gustado mucho, porque yo estoy un poco distópico también, ¿vale? Tengo 3 libros que me han gustado mucho y que están en este género distópico, que es La naranja mecánica, Perfecto. 1984 de Qué Orwell, bueno. y Fahrenheit 451 Perfecto. de Ray Bradbury. Bien distópico. Me quedo con 1984. Yo creo que estamos en el Gran Hermano, estamos domesticados, estamos dominados también, así que vamos mucho ojo con ese lenguaje que Pero está también usando estamos mucho también en Fahrenheit 451, donde también. cada vez a través, das de cuenta que vivimos también un periodo de propaganda, ¿verdad?
que va ligado a todo. Que vale A todo lo que estamos viviendo ahora en Ecuador. Y que ese programa, que también coincidencialmente, este programa va a salir el domingo, que es el debate presidencial. Así que, pues, mira lo que estamos hablando, coincidencias, no lo creo. Pues no, pues seguro que no. Muchísimas gracias. Gracias, mi Javi. El tiempo ha pasado volando. Muchas gracias. Deshiciste ¿Ya han tiempo. pasado? Ya pasó, fíjate. ¿Ya han pasado? Ya pasó, ya Nos pasó. ha quedado muchos temas aquí, mira, tengo un montón Yo de creo, quiero que la audiencia se acostumbre a este rostro porque lo vamos a tener mucho más seguido, porque sí, de verdad, vamos a tenerte mucho, mucho más seguido. Muchísimas gracias, mi Javi, por Muchas gracias estar a aquí. ti. Gracias a la audiencia, por supuesto, nos veremos próximamente en otra dosis de Doris. Gracias a mi casa, Loja 97.7, como siempre, por ser ese hogar seguro y confiable. Muchas gracias. Si te cuento que descubrí el secreto de la eterna juventud, o que podemos llegar a ser viejos siendo jóvenes, ¿me creerías? Hola, soy Doris Villavicencio y te invito a escuchar